Doctora Beatriz Gutiérrez, un honor estar aquí con usted. Doctora también Ana Rivero, un gusto estar con ustedes. Diego, gracias por tu presentación, por tu pasión, por mantener vivo el legado del magonismo. IREPAN, felicidades por este esfuerzo. IREPAN encabeza el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Y la línea que tenemos ahora, bueno, pues tiene que notarse que la mayoría es de Morena, que la mayoría es del Movimiento de Regeneración Nacional, y los trabajos que se hacen ahora en el comité editorial este es uno de ellos, que tienen claramente una misión. Así que esta es una extraordinaria idea. Muchas gracias, Diego, por impulsarla también, y vamos a seguir también recuperando obras que han sido importantes para nuestro país. Antes el comité editorial se utilizaba para imprimir, para hacer negocios con distintas imprentas y usar los libros como regalos. Ahora los libros se van a las bibliotecas públicas del país, los libros que se imprimen en la Cámara de Diputados. Bueno, yo preparé un texto que les quiero leer sobre esta edición y para resaltar la pertinencia de esta reimpresión de Regeneración en los tiempos que estamos viviendo. Arma letrada de combate, o si se quiere, letras en acción. Eso era Regeneración, periódico de los hermanos Flores Magón, que denunció la miseria del pueblo mexicano, los abusos de la dictadura y la extracción de las riquezas nacionales, y por ello es precursor sin duda de la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón, en algún momento anterior a la primera edición de Regeneración, le confió a su hermano Enrique que el papel, el periódico, se convertiría en su más grande arma, de gran utilidad para su lucha y resistencia contra la opresión. El 7 de agosto de 1900 se ve a la luz su primer número, como periódico jurídico independiente, firmado por Jesús Flores Magón, Antonio Orcasitas y Ricardo Flores Magón. En el primer ejemplar rezaban que el periódico era el producto de una convicción dolorosa, es decir, del ánimo de denunciar las injusticias, los abusos del régimen y la necesidad de no caer en lo que llaman el indiferentismo. Los anima a actuar firmemente como censores implacables de vicios y lacras de la justicia. ¿Qué hacer cuando la justicia se corrompe?, reclamaban. Nuestro deber es denunciar a los funcionarios corruptos del aparato de justicia para que sea la vergüenza pública la que haga la justicia que estos funcionarios se niegan a realizar, respondían. Advertían que los actos de las autoridades judiciales seguirían dos caminos: los actos buenos, que los aplaudirían, pero los actos malos, que hagan falta a la verdad, serían objeto directo de sus ataques. Su mayor convicción radicaba en que la emancipación humana dependía también de la capacidad para despertar las energías ocultas. La emancipación que no tomaran los trabajadores por sí mismos jamás les sería concedida por la clase burguesa. Amigos del espíritu público, enemigos del egoísmo. También dijeron estar todo el tiempo dispuestos a discutir en público lo que sostenían en los estrados, para no ser acusados de parciales y tendenciosos. Regeneración fue franca oposición al régimen autoritario, letra colectiva que generó conciencia sobre las injusticias crecientes de un gobierno rico con un pueblo miserable. Regeneración, retomando primero las ideas del liberalismo y luego del anarquismo, alcanzó relevancia internacional, no solo por editarse fuera de México, sino por tener el vigor y la trascendencia de los mejores instrumentos de difusión de la lucha social y la revolución. En el número 20, publicado el último día de 1900, Regeneración ya no solo se vuelca a denunciar la injusticia legal, sino se abre a todo tipo de injusticia. Su lema ahora es periódico independiente de combate. Amplió su primer campo de acción como crítica al Poder Judicial para denunciar no solo a los jueces, sino a los tres poderes,
De ser un periódico ombudsperson, se convierte en un periódico nacional plenamente comprometido con el cambio político para llevar autonomía y libertad, democracia y república a la nación. Por ello, en 1903, Díaz prohíbe a cualquier editor publicar los panfletos de los Flores Magón, so pena de 2 años de cárcel y confiscación de los equipos. La generación de los hermanos Flores Magón pasó por 4 épocas que van de la mano de la persecución que el régimen de Díaz emprendió dentro y fuera del territorio nacional. De 1900 a 1901, y ya lo explicaba Diego, es la presentación que se hace el día de hoy. Nos vamos a quedar con el pendiente de publicar las siguientes 3, que es de 1904 a 1905, y la de 1906 y de 1910 a 1918. Encarcelamientos, atentados homicidas, persecución sistemática y los exilios provocados por el régimen de Díaz, en alianza con los norteamericanos, no pudieron quebrar la férrea voluntad de los Flores Magón y contener la emisión y distribución de 381 ejemplares de un periódico social, sostenidos por más de 3,000 autores, corresponsales voluntarios, que alimentaban la publicación con colaboraciones o con donativos ubicados dentro y fuera del territorio nacional. La fórmula para el cambio de régimen de regeneración era sencilla. Si el gobierno oprime al pueblo y el pueblo por su esencia es libre y soberano, el mal gobierno tiene que morir y dar paso vivo a la revolución social. Histórico fue el ejemplar del 22 de febrero de 1901, que encabezaron con el lema "Propongamos nuestro candidato". Al escribir sobre el estado de salud de los reyes monárquicos, indirectamente se referían al caso del general Díaz. Hacían la proclama de que ninguna de las opciones políticas en ese momento era viable para la sucesión presidencial, ni los científicos encabezados por Limantur, ni los reyistas del general Bernardo Reyes, ni los antireeleccionistas de Madero, ni ninguno que no estuviera del lado del pueblo. En ese mismo año, y porque estaban cansados de que la palabra era mucha y poca la acción, los creadores de Regeneración fundan el Partido Liberal Mexicano. Ni el militarismo, ni el clerismo, ni el oficialismo eran guías posibles para conducir los destinos de la República, pues se requería a un hombre que surgiera de la clase productora sin compromisos políticos de ninguna clase con el estado de las cosas. El pueblo, debiendo ser amo, era vil siervo, y por eso decían literalmente: el candidato que debemos proponer, todos los que nos consideramos liberales, debe ser un hombre de temple, un hombre de energías viriles y enérgicas, que tenga una voluntad tan grande, capaz de desconcertar a sus enemigos políticos. En una palabra, necesitamos un hombre de carácter, pues que el pueblo está cansado de dar su voto a ciudadanos que por debilidad y falta de valor civil ocurren al presidente para hacerle presente su incondicional adhesión, sin preocuparles que al pueblo, que es el soberano, es a quien deben ofrecer esa adhesión y no al presidente, que es solo un servidor de ese mismo pueblo. Cierro la cita. El primer compromiso de regeneración es democrático y liberal. El segundo es social y claramente revolucionario. Se vuelve el reflejo de las exigencias esenciales de la Revolución Mexicana. El contenido social del constitucionalismo mexicano no pueden entenderse sin regeneración. El periódico recoge las 2 etapas del magonismo, el liberal inicial y el anarquismo subsecuente, que es preciso decirlo, era racional en tanto era social. No luchaban sin más contra la ley del Congreso. De hecho, iniciaron denunciando las injusticias del sistema de justicia mexicano. En el fondo, de raíz, su lucha era contra toda ley que fuera del provecho de una minoría dominadora y explotadora que atentaba en cada acción contra los intereses de la inmensa mayoría. Por ello, al abrazar enteramente la causa del pueblo y por considerarlos conservadores, se separaron también de Madero y de Carranza. La revuelta está en marcha. El tirano anda muy activo para entonces. El 10 de septiembre de 1910, Ricardo escribe sobre el derecho de rebelión, al que considera un derecho sagrado y vital, porque el yugo del opresor solo se aniquila si el pueblo se rebela.
La rebeldía es vida, mientras la sumisión es muerte. El 19 de noviembre de 1910, Regeneración exhorta a tomar la causa de la revolución. ¿Quiénes la temen? Se preguntan sus editores. Aquellos que la han provocado, responden sumariamente. La revolución no terminará como quieren los conservadores con el cambio de presidente. Lo que toca a los auténticos libertarios, dicen, es ir a tomar la propiedad de los bienes que les han sido arrebatados. Tierra y libertad, Corea Regeneración en esa fecha histórica. Las 4 épocas de regeneración son muestra de que el absurdo de la injusticia nunca será suficiente contra la verdad de las letras. Hoy, que conmemoramos la regeneración, tenemos en la mano 2 tomos facsímiles de su primera época, que sembraron las ideas por medio de las letras de hombres que con rebeldía y razón sostuvieron sus ideales de justicia a pesar de las amenazas, que nunca abdicaron, a pesar de que siempre tuvieron la persecución aniquiladora tras de sí. Este día volvemos a colocar en el lugar que corresponde a los hermanos Flores Magón, quienes expulsados naturalmente y por voluntad de las montañas oaxaqueñas, pudieron con sus ideas y sus letras en México y Estados Unidos hacer periodismo revolucionario. Para finalizar, quiero recordar que México tiene muchos pendientes en los que se están trabajando: llevar la salud, seguridad, educación a todas y todos, pero también tiene pendientes con nuestro pasado. Duele decirlo de este modo, pero cuando dejamos en el olvido a los luchadores sociales que el antiguo régimen sepultó con todo y sus ideas, el enemigo que los combatió no ha cesado de vencer. Por esta razón, en la Cuarta Transformación hacemos todo el tiempo memoria, y hay un trabajo dirigido por la doctora Beatriz. Recuperar la historia también significa que el destierro al que fueron sometidos nuestros héroes ahora se transforme en un destierro transformador, mediante el cual sus mejores ideas sean llevadas a las plazas públicas, escuelas, teatros, a través de la lectura y análisis de sus obras, libros, facsímiles y demás productos editoriales, para que permanezcan en la conciencia colectiva, que dejen de ser cuerpo y letra muerta para irradiar su palabra y acción a una nueva historia que recupera su legado de regeneración viva y llena de esperanza. Regeneración es, en suma, el legado de los hermanos Flores Magón para que sigamos haciendo ejercicio de 2 facultades preciosas: la facultad de pensar y la facultad de rebelarse. Pensar que reine la verdad y la rebelión para alcanzar la paz y la justicia. Finalmente quiero decirles que desde mi punto de vista, casi 120 años después, en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, se alcanza el empeño de los Flores Magón para encontrar al candidato y jefe de un movimiento que con carácter, voluntad y como servidor fiel de los desposeídos, abandera sus causas legítimas para que tengan bienestar y conseguir un cambio radical en las condiciones de vida del pueblo. Como lo dijeron los hermanos Flores Magón en su momento, el presidente de la República también nos ha insistido en que no nos equivoquemos, que el cambio por el que millones de mexicanos lucharon, no solo para poner y remover, no solo para que sea un cambio de presidente. El cambio verdadero es un cambio de régimen, de la revolución de las conciencias, para que en lugar de la opresión y las injusticias logremos la ansiada dignificación social. Muchas gracias.